TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês nos escutam. A partir de agora, mais um programa América Latina em Foco. O tema de hoje é psicopatia na política. Hoje estamos aqui com a professora Lucero Martínez Casabe, psicóloga, mestre em filosofia e colunista da Nueva Prensa e do El Espectador, diretamente da Colômbia. Estamos aqui também com o professor Pedro, com problema na câmara, Arturo Roras, professor, sociólogo, doutor, para tradução, já que eu falo muito rápido, né? Agradecer a todos vocês que esperaram até agora, Luciano, a senhora Martisa Perdomo Correio, né, que está aqui conosco. Enquanto isso, vou pedir para a professora se apresentar aqui um pouco e eu vou compartilhando para outras redes. Professora, seja bem-vinda. Peri também, que vai chegando por aí, diretamente de Goiânia. A todos e a todas, comentem à vontade. O atraso, Peri, deveu-se a problemas técnicos de conexão, né? Mas a gente já está no ar, o mais importante. Lucero, por gentileza, se apresente um pouco. Graças pela participação. Boa tarde, professor Regatas. Boa tarde, professor Pedro Arturo Rojas. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um tema tão importante, a ponerologia política. Ponerologia vendo de grego, poneros, que significa algo malo, logos, estudo. Ponerologia, então, significa estudo do mal na política. Um conceito de um psiquiatra polaco, Andrzej Lobachewski. Professora, a senhora não vai falar agora, só se apresentar um pouco. Luis Carlos, yo soy de Barranquilla, Colombia. Estoy al norte de Colombia, mirando al Mar Caribe. Soy psicóloga, magíster en filosofía. Vengo de una familia de artistas, de escritores, de pintores. Mi abuela fue una gran poeta colombiana con gran renombre internacional, y mi abuelo también, Efraín Martínez. Y a la vez fueron personas de ideas muy progresistas. Mi abuela, Matilde Espinosa, junto con su segundo esposo, Luis Carlos Pérez, hicieron parte de grandes movimientos políticos en Colombia. Ella fue partícipe del movimiento femenino que le dio el voto a la mujer. Y fueron amigos personales de nuestro líder Jorge Eliezer Gaitán, amigos de política y amigos personales. Y pues cuando sucede el asesinato de él, Luis Carlos Pérez se convierte en la parte civil de ese proceso. Entonces vengo de una familia también que tiene grandes deseos de progreso y de conservación de nuestra sociedad y de nuestro medio ambiente. Certo, gente, vocês estão com Lucero Martins Rodrigues, Casabe, a partir de agora na TVT, Barão de Tararé, Sindicato Mova-se, Democracia Participativa. Inscreva em todas essas redes de comunicação no Facebook e ajudam a gente a dar voz e vez às pessoas que não têm acesso à grande mídia. Quem, porventura, não entender, até a professora, peça socorro aqui na mensagem que a gente chama o professor Pedro Arturo, né, que está com problema de câmera, ele irá tentar traduzir um pouco a conversa, mas a professora vai falar devagar, despacito, assim como eu também vou tentar falar devagar para que vocês possam compreender, né? A primeira pergunta, ela se apresentou, agora ela vai contextualizar o que é a psicopatia na política, né? Aí eu vou colocar aqui uma foto enquanto ela vai começar a apresentação dela sobre o que se trata esse tema. A gente está falando hoje da Colômbia. Ela vai contextualizar o tema e depois trazer para o que isso interfere na vida da Colômbia, né? Problemas sociais, questões de saúde, educação, político, entre outros, que ela achar conveniente fazer o parâmetro, né? A comparação. Professora, consigo. Luis Carlos, la ponerología política es una ciencia nueva que, como ya dije, es un concepto del polaco Andrzej Lobachewski, un psiquiatra
que no solamente va a tener circunscripción en Colombia, sino que es de manera universal porque hace referencia a los daños o trastornos orgánicos cerebrales en personas que están en el poder político y que incide después en su manera de gobernar. Esto tiene que ver, como lo estamos viendo en este momento en la fotografía, con grandes tragedias mundiales como la Segunda Guerra Mundial, con personalidades tan supremamente difíciles, patológicas, como estos tres protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, que después hemos podido estudiar y darnos cuenta que no eran personas equilibradas, que incluso tenían trastornos cerebrales, neurológicos, de salud física. Entonces, la ponerología política hace énfasis en los líderes que están llegando a los altos niveles políticos, pero que no tienen en nuestros países y en los países un control de la sociedad para llegar a arribar a semejantes estados dirigentes. Entonces, la ponerología política lo que nos está advirtiendo es que tengamos una selección desde las bases populares de aquellas personas que estamos eligiendo para que nos represente. Quiénes son, no conocemos sus hojas de vida, no conocemos sus estados de salud física ni mental. Para esto es muy importante los partidos de base, para esto es muy importante que las personas desde las comunidades más pequeñas, desde los barrios, tengan un conocimiento psicológico de las características armónicas de una persona o de las características patológicas de una persona, tal cual como se hace cuando alguien va a entrar a una empresa. Le hacen entrevistas, le hacen seguimiento y de ahí determinan una selección. La psicología ha sido muy usada desde el punto de vista de los dominadores, de los que quieren ostentar el poder y conocen y hacen estudios de neuromarketing para saber los deseos de los electores, para conocer con qué color mejor vestirse, de qué manera sonreír. Todo un estudio psicológico a favor de la dominación de los electores. Mas no tenemos la parte contraria, que los electores, que el pueblo, que la gente tenga un conocimiento psicológico de los que van a llegar al poder y en esa medida sepan elegir y sepan en un momento determinado por quién votar con conocimiento psicológico. Porque no podemos seguir haciendo la política como si la política no tuviera seres humanos con determinadas características. La política no puede estar vacía de psicología. Hay que llenarla de todos estos estudios a través del tiempo, tanto de la patología como de la psicología de la felicidad, como de la psicología de un mejor bienestar dentro de la sociedad, que también nos ayuda muchísimo la sociología. Entonces, vincular la psicología a los procesos políticos, pero no solamente desde el voto, sino desde el conocimiento de la personalidad de los dirigentes. O que significa essa empatia, né? O que ela interfere no país da Colômbia, na vida das pessoas, né? La empatía es la característica humana más importante para la conservación de la especie. Sin la empatía nosotros no hubiéramos podido evolucionar, porque es la empatía la que hace que si una persona se fractura un pie, la otra lo ayude. Es la empatía la que hace cuidar a los enfermos, es la que nos guía la compasión. Sin la compasión jamás hubiéramos podido crecer como especie. En este sentido, muchos países de Latinoamérica, incluido Colombia, incluido Argentina, Venezuela, Brasil, hemos padecido procesos donde la empatía desaparece por los intereses económicos, por los intereses políticos y por un egoísmo base que ha hecho
corriente en una sociedad capitalista donde no nos interesa el individuo, sino que solamente nos interesa nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades. En este sentido, la empatía se va a difundir, se va a ir difuminando, la empatía se va desapareciendo y los líderes que están llegando, muy poco la exhiben, muy poco la tienen, y sus políticas, sus planes de desarrollo, sus planes a largo plazo, su manera de gobernar, entonces no va a ser empática, sino que va a ser una forma de gobernar egoísta, narcisista, para sus propios grupos políticos, y entonces en esa medida la sociedad se ha ido empobreciendo, no solamente desde un punto de vista psicológico, sino que se va empobreciendo económicamente. Si no hay líderes empáticos, no vamos a tener grandeza en ninguno de los campos. E como pensa o cérebro, como essa foto aí, você poderia nos explicar, de uma pessoa psicopata, né, ou narcisista? Qual a diferença de ambos? Sí, bueno, en la imagen estamos viendo el cerebro y ahí es fácil darse cuenta de cuál es la parte frontal, y en la parte frontal, si hay algún accidente o si la persona tiene alguna alteración en esa zona, es supremamente grave, porque ahí es donde está el juicio, la voluntad, la sociabilidad, la ética y la capacidad de razonar. Si una persona tiene un daño frontal, un líder, un candidato, y nosotros no lo sabemos, entonces vamos a encontrar una persona que no va a sentir compasión, vamos a encontrar grandes niveles de crueldad, vamos a encontrar que esos trastornos de su personalidad se van a ver reflejados en sus políticas económicas, sociales, y tendremos entonces países que se desarman, que se desarticulan. Pongamos un ejemplo muy cercano a nosotros, que en estos días es muy doloroso. Supongamos Haití, que es un estado fallido, pero no podemos decir simplemente que porque hay malas normas económicas, sino porque hay dirigentes que tienen problemas afectivos, problemas emocionales. Entonces, volviendo a la página, si nosotros estamos atentos al estado mental, al estado de salud orgánico de nuestros líderes, podríamos evitar que personas que han tenido accidentes en su zona frontal, o personas que han estado con malformaciones desde pequeños, pues no es bueno que lleguen a ciertas posiciones dominantes, porque van a tener en sus manos la vida y la salud de miles de millones de personas. En ese sentido, la neurología política aboga para que haya estudios de salud mental y física de los dirigentes. Eu vou ler aqui algumas mensagens que estão chegando. Perguntem, está na hora de vocês perguntarem, pelo menos uma ou duas perguntas. E quando voltar, o professor Pedro, colocá-lo aqui, ele está com problema de câmera. Né, a gente teve um pequeno atraso também, a conexão da Lucero estava ruim de computador, às vezes esse aplicativo fica travando a câmera, mas estamos no ar. Aqui nós temos também o Carlos Silva. Buenas tardes. La empatia preserva la humanidade. Bom aporte. Vocês falam de onde, Carlos? Maria Atlântico. Maria Correia, saludos desde Barranquilla, Colômbia. Sua vizinha aí, né? Sim, certo. Tereza Sapato, saludos desde Barranquilla. A todos. O Peri aqui também, ele fala do nosso... Uma colega, Tereza Sapato, uma colega. Os colegas, graças pela participação, pela presença, inscreva no canal. Quem puder vir membro e doe. Professor Pedro, uma pergunta sua, por gentileza, enquanto nós não temos perguntas do público. Bueno, la verdad yo estaba pensando, yo leí un artículo sobre Poneurologia. Poneurologia, não? Que estudo do mal, e poneurologia política, estudo do mal na política, né? Então, me parece muito relevante a colocação de nossa amiga, não? Lucero Martínez Casar. E chamar a atenção
que si para un cargo común, él menciona el caso de un distribuidor de correo, él es sometido a un examen psicológico, ¿no? Entonces, Esse artigo, as altas autoridades también, los candidatos a altos cargos públicos deberían pasar por un examen, digamos, de sanidad mental. Agora, a ideia é muito interessante e talvez é válida, não? Eu queria perguntar quais seriam os possíveis mecanismos para isso se implementar, para essas medidas serem implementadas pelos próprios governantes, não? Profesor, pode responder. Profesor Pedro Arturo, tal cual como se hace en los ámbitos empresariales o en los colegios, en todas las instituciones, los partidos políticos son el primer filtro que hay para que los dirigentes lleguen a puestos de gran poder. Entonces, desde los partidos políticos, seleccionar las hojas de vida, desde los partidos políticos, hacer entrevistas, hacer test, hacer sesiones de grupo para descubrir la manera como las personas se relacionan unos con otros. Es decir, ya hay toda una serie de elementos que nos da la psicología organizacional o la psicología industrial o empresarial que se podrían aplicar de una manera muy sencilla a los procesos de los partidos políticos y dentro de ciertos parámetros éticos, pues, para que sea completamente democrático. Bueno, eu queria completar com essa pergunta. ¿Existe en algún país funcionando ese tipo de, digamos, de control para que las personas? No, profesor, por eso yo estoy tan contenta de estar en este programa, porque tal cual como lo dice Luis Carlos, es un programa desde Colombia. Entonces, lanzar desde aquí una iniciativa, puesto que también hemos sufrido tanto la ponerología, la psicopatía, lanzar desde Colombia una iniciativa para que los partidos políticos, desde las bases, estemos mucho más atentos al tipo de personas que están llegando a las líneas de votación y a las listas de votación. Y en esa medida, pues nosotros vamos a contribuir con ir mejorando procesos políticos que realmente estén a favor de la gente y de la naturaleza y no solo llegando personas egoístas, individualistas, codiciosas que están arruinando los países como sucede en Colombia, que hemos tenido muchísimos años de gente egoísta, de gente interesada, materialista y que ha dilapidado toda una época y recursos económicos y nuestra naturaleza también está sufriendo grandes perjuicios. Entonces, desde Colombia, lanzar esta propuesta, y yo sé que hay personas que nos están escuchando desde otros países, políticos desde otros países, y aunar esfuerzos en este sentido. Sério, aqui no Brasil nós tivemos uma personalidade que eu acho que vai ao encontro do tema de hoje, né? Psicopata Bolsonaro. Nos Estados Unidos nós tivemos o Trump. Tem aumentado o número dessas personalidades na política? Sim ou não? E o porquê? Aí depois a gente vai para aquele vídeo de passar aquele pequena passagem lá para a gente analisá-lo também. E agradecer a todos e a todas, comentem, compartilhem, deixe o like aí. Quanto mais você conversar entre vocês ou entre a gente, mais esse vídeo é visto por mais e mais pessoas. Profesor Pedro Arturo, aí sim necessito sua ajuda um pouco. Profesor, traduciona. Traducción de lo que habló, de lo que va a hablar. De lo que me pide Luis Carlos. Se tem aumentado o número de personalidades políticas como Trump, Bolsonaro, com esse tipo de pensamento psicopata, narcisista, e qual o motivo? Yo voy a tomar carona con Luis Carlos y acrescentar otra pregunta también a Luis Carlos. Bueno, Luis Carlos pergunta... Só o tempo, professor, o tempo. Já estamos com 20 minutos, vou lhe cortar. 20 minutos, ok. São 30 a pergunta minutos. de Luis Carlos es la siguiente.
esa tendencia está siendo creciente en el mundo de ese tipo de lideranza. Sí, claro, profesor. Lastimosamente, sí es así. Es así. ¿Qué que termine a mi pregunta también? O... No, sí. continúe, profesor. Ok. Pues de esa forma, el fato de que uno es que líderes psicópatas lleguen a poder las posibilidades y la irracionalidad del presidente Trump. Cuando era candidato republicano decíamos, bueno, una vez que vaya a ser candidato se va a hacer viable, ¿no? Ya que era candidato seguía con la misma dinámica y dijimos, bueno, el 20 de enero, cuando ya sea presidente, va a cambiar. Desculpa, gente, eu fui botar um vídeo. Bueno, ahora sí, voy a completar mi pregunta. Luis Carlos pregunta si es una tendencia creciente en el mundo. Mi pregunta va en este sentido. Para que esos personajes psicópatas lleguen a poder, en cierta forma, no precisa también de contar un público doente, o sea, o lideranzas doentes reflejen una parte, por lo menos, de un segmento de la población que también tiene simpatía por esa forma despótica, digamos así, y doentía de ejercer el poder. Pessoal, aí acrescentando, seria a classe média, né? Porque essas pessoas conquistam tanto a classe média, né? A média classe, o público médio. Profesor, claro, usted tiene razón. Pero todo eso obedece también a un gran programa ideológico mundial, en el sentido de que a través de los medios masivos de comunicación se le transmiten a las personas o principios, valores, sistemas de vida, se les alecciona de qué es un buen vivir o de qué es un mal vivir. En ese sentido, nosotros estamos supremamente condicionados por una sociedad de consumo, por una sociedad capitalista y por la concepción de que el poder es dominación y la concepción de que el poder, nosotros, los que estamos votando, tenemos que soportar que las otras personas tengan una vida de privilegios y nosotros en otros niveles bajos de satisfacciones de la vida. Entonces, en este sentido, es importante comentar que hay filosofía política dominante que no viene desde los Estados Unidos o no viene desde Europa, y hay políticas de la liberación que se están dando desde América Latina. Políticas de liberación que nos están contando que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de concebir el día a día y de creer y de demostrarnos que no todo es un consumismo como nos viene de Europa y de Estados Unidos, y que no todo es el individuo totalmente aislado y el egoísmo de lo que yo consigo por mis propios medios. Eso es una manera de pensar, es una filosofía, es una ideología que nos viene desde hace muchísimos años y nosotros la asimilamos y hemos creído que realmente eso es así. Pero gracias a pensadores latinoamericanos como Fray Beto, teólogo de la liberación, que ha hecho un trabajo de toda su vida con las bases políticas en Brasil, alfabetizándolos en todo sentido, organizándolos, contándoles qué es lo que es realmente la buena vida y por qué hay que liberarse, o con el profesor Enrique Dussel, el más grande filósofo vivo que tenemos en el mundo, mexicano. Nos están contando que hay otra manera de concebir la política, que no solamente, que la política no es dominación, la política, el ejercicio del poder es servicio al pueblo. En la medida en que nosotros entendamos eso, nosotros mismos vamos a descalar esta pleitesía hacia quienes tienen y ostentan el poder, buscando niveles de igualdad. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros, desde América Latina, desde Colombia, desde Brasil, desde México, tengamos otra manera de pensar, veamos el poder desde, como contaba, de la filosofía de la liberación, es decir, buscando líderes
que no estén pensando en gobernar gobernando, sino en mandar obedeciendo, que es uno de los grandes lemas que ha tenido Evo Morales en Bolivia. Mandar obedeciendo quiere decir, yo estoy al servicio del pueblo que me ha elegido. Supongamos, en estos días hemos visto unos discursos de nuestro presidente Gustavo Petro, donde él dice, yo lucharé hasta donde ustedes luchen. Eso es decir, estoy al servicio de ustedes. Entonces, es una política del servicio, es una política de gobernar obedeciendo al pueblo. Y vuelvo y lo repito, como lo hizo Frei Beto, o lo hace Frei Beto en el Brasil, como lo enseña Enrique Dussel, con una filosofía política de la liberación, que es lo que nosotros estamos intentando proponer desde la ponerología política e desde vários pontos aqui em Colômbia. Aqui nós temos a participação da Shirley, dizendo, né, doutor Lucero tem toda a razão. Tem conta que tênis, conforme os partidos políticos, são pessoas que não pensam na comunidade, pelo que eu estou entendendo, né? E na natureza das coisas do nosso lugar. Mais ou menos que eles são individualistas, não é isso? Que eles pensam num projeto político seu, dos seus amigos que estão do lado, e deixa a desejar muito no povo que necessita de que tem muita carência desde antes, né? Como eu estou assistindo o seriado de Bolívar, Simão Bolívar, pobreza geral, exploração da Espanha em toda a América. Então, isso parece que não mudou tanto quanto nós queríamos, né? Vamos passar o vídeo agora, que a gente está com o tempo acelerado, já 26 minutos. Depois a senhora vai ter apenas 1 minuto para falar algo sobre ele, né? E aqui agradecendo a todas que estão. É um programa rápido, de 30, estourando 40 minutos, né? E que a gente tenta mostrar um pouco de um fator de um país. O primeiro programa foi sobre a Colômbia, né? O segundo foi sobre a Cuba, o terceiro foi sobre o Panamá, nós falamos sobre Omar Torrijos, e agora o quarto programa sobre a Colômbia, falando da psicopatia na política. Tem demasiados assuntos interessantes sobre esse tema que a gente gostaria de falar, né? Sobre narcisismo, psicopatia, como vivemos atualmente, né? O que ser patrocracia, mas o tempo é muito curto, a gente vai tentar ir fazendo o fechamento do programa agora com esse vídeo e depois com uma música, as considerações finais. Ou as considerações finais de uma música. Vamos lá, professor. Doutor Luciano. Deixa eu botar o play aqui, que eu estou me perdendo, porque o computador andou travando aqui um pouco. Perdón. Se va a volver presidenciable. Y ahora tenemos la esperanza de que cuando se confirme su equipo político se va a volver un poco más, o se va a restringir a la ley. Me parece que es momento de tomarlo ya, pues ya lo estamos tomando con seriedad, pero ya no de darnos la esperanza de que va a ser diferente. Me parece que tenemos que ser firmes. Hay mucha gente que dice que estamos regresando con Donald Trump a la era de Bush, a esa política agresiva, sobre todo norteamericana, sobre todo con el Medio Oriente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es peor que los 8 años de gobierno de George Bush y de su papá, porque por lo menos podíamos prever, era una política exterior más o menos razonable, con una doctrina más o menos razonable, y eso es lo que me falta en la política exterior hoy de los Estados Unidos, y es dirigida por un solo hombre. Si veíamos a Bush, tenía así un conjunto de intereses económicos bastante bien localizables y rastreables. Eso no lo tenemos hoy con Trump. Incluso desde un punto de vista psicológico, se ve cómo reacciona ante... Por eso yo no creo que ni un secretario de Estado o un secretario de Defensa le vaya a parar. Se ve que es una persona colérica, que no reacciona a la crítica, que reacciona criticando a quien te critica, que no asimila ninguna crítica. Entonces dudo mucho que vayamos a ver un Trump más moderado en los próximos meses. Es súper interesante lo que dices, porque yo odiaba hasta ahora las lecturas psicológicas de los líderes mundiales y en general entender las relaciones internacionales a partir de la psicología de los actores políticos. Con Trump me parece que no nos queda otra alternativa que leer también, entre otras cosas, esto desde un punto de vista psicológico y no siempre racional. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Contigo, Lucero, vai falar sobre esse tema, né?
depois a gente pede as considerações finais e a apresentação daquela música para a gente apresentá-la. Seu microfone, só um minutinho, vou desbloquear. Pronto. Esto que acabamos de ver es supremamente importante porque hay un gran desconocimiento desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de los analistas politólogos de lo que está sucediendo en el mundo y los desastres en Siria, en Haití, en Yemen, en Pakistán, pero detrás hay toda una ponerología. Líderes con grandes trastornos de personalidad que están haciendo daño y están creando un macro daño, y nosotros estamos llamados a que esto encuentre unas vías de estudio y de contención a través de la psicología. Es muy importante. Antes da senhora falar das considerações finais, eu vou agradecer ao professor Pedro e pedir para ele também dar um tchauzinho para todos que nos assistiram aqui, para voltar para a senhora falar suas considerações finais e apresentar a música, né? Alô? Bueno, vou falar agora, o Luis Sim, Carlos. Seu agradecimento, professor, para estar aqui conosco traduzindo. Graças. No, muito obrigado. Gracias por participar de esta reunión. El tema muy importante, lo que colocó Lucero es muy actual y muy relevante, ¿no? Y me lembré de Zygmunt Bauman, ¿no? O Sociedad Líquida y Tempo Líquido, ¿no? A ideologia que domina, digamos assim, a maior parte da mente da humanidade é individualismo e consumismo, né? E perante isso, Lucero coloca também, resgata o pensamento de Henrique Dussel, que eu não conhecia muito bem, conheci um pouco através da sugestão de Lucero para eu escutar uma palestra. Es un grande pensador y está en un sentido contrario a esa sociedad individualista y consumista. También tenemos a este amigo brasilero, Ayrton Kedrack, ¿no? Que tiene el libro Ideas para Adiar el Fin del Mundo, ¿no? Entonces existe un proceso también en oposición creciente favorable a un nuevo tipo de relacionamiento social, a un nuevo tipo de lideranza que Lucero expresa con unas palabras muy claras. Ser líder es servir, ¿no? Servir. El líder no es el que va a oprimir o dominar a un grupo humano, más que está interesado en atender a los intereses comunes. Coletivos. Y colocó o ejemplo de Bolívia. Muito bem. Parabéns a Lucero também. O senhor volta aqui que dia para apresentar seu livro? Desde já convide os seus amigos colombianos que estão por aqui. Ok. O dia 24 de maio, me parece que é o dia 24 de maio, né? Lançamento do livro, um livro autobiográfico, mas tem um aspecto histórico, não? Ele pega assim, a geração dos anos 70 até hoje, sobre a América Latina. E, bueno, através do Luis Carlos, vocês ficarão informados do horário exato. E espero resolver o problema da câmera, não? Eu acho que quebrou a câmera tanto do computador como essa que chamam web câmera, né? Também está falhando. Ok, muito obrigado. Obrigado, senhor. Eles vão se inscrever aqui e ativar o sininho para assim que a gente subir um novo evento, eles estarem sempre ligados no canal. Então, vamos passar para o professor Lucero, agora suas considerações finais. Eu vou botar o vídeo, depois que ela falar sobre o início do vídeo, eu coloco o vídeo para a nossa música, o que representa essa música para o país, para todos os TEDs. E agradecer a todos e a todas, né, que participaram até agora do programa. E após o vídeo, a gente encerra o programa com a vinheta final. Graças a Shirley, Billy, Carlos, Maria, Peri, também o pessoal da TVT que está por aí, tem o Oswaldo Cotia, entre outros muitos. Estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem, ajude o canal a ter 10 mil inscritos. Graças. Contigo, Lucero. Espera aí, seu microfone aqui, só um segundo. Seu microfone, que estava dando eco, bloqueei. Pronto. Muito obrigado, Luis Carlos. Muito obrigado, professor Pedro Arturo Rojas. Esta música que vamos a ver es de la población de Ciénaga de Oro,
una región del norte de Colombia, donde tienen una música muy linda, que su ritmo es el porro. De ahí es nuestro presidente Gustavo Petro. Está compuesta por instrumentos de viento, hay guitarra, es un grupo muy joven y muy representativo de esta zona de Colombia. Por eso he querido pues que nosotros oírlo y que ustedes lo escuchen y a través de ustedes pues darlos a conocer, porque es una música que también tiene de nuestros ancestros, tiene de los indígenas, tiene de los africanos, pues los tambores, también de los españoles. Entonces muy agradable para mí presentar a este grupo de Ciénaga de Ouro. Certo, e agradeço a senhora por aqui ter estado no programa falando um pouco do seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Vamos ficar com a música, gente. Uma boa tarde, bueno final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar aqui o play. Cuando recuerdo a mi pueblo, Ciénaga de Oro querido, me invade inmensa nostalgia, me siento muy triste y muy confundido. Mi pueblecito es bonito, lo quiero con ganas, porque ahí nacieron mis viejos, los que tanto adoro, mi papá y mi mamá. Aunque tuve que salir a buscar nuevos lugares, pero tengo la certeza que yo volveré de nuevo a mis lares. Una mañana muy triste, un frío martes por cierto, me despidieron cantando mis viejos amigos Pablo y Filiberto. Hay sabor lorano en lo que llevo dentro. Nací en la orilla de mi negro caño. Llevan sus aguas en su cauce lento. Recuerdo viejo sepultado en años. Cuando un lorano sale de su tierra, lleva intenciones de volver de nuevo. Y una nostalgia triste mensajera, ay, no los aleja de ese pueblo viejo. Ay, si yo me muero lejos, pagaré como alma en pena. Ay, si yo me muero lejos, pagaré como alma en pena. Yo quiero quedar en mi pueblo, esta tierra es pura y buena. Yo quiero quedar en mi pueblo, esta tierra es pura y buena. TV HBR, o canal mais habilidoso